Hola, mi nombre es Ámbar Gallardo, soy escritora. Actualmente me gusta manejar el cuento y la poesía, pero disfruto de todos los géneros, sobre todo del género de terror, en el que me gusta inmiscuirlo dentro de mis cuentos y también dentro de mi poesía. Tuve la suerte que desde que soy muy chica, mi mamá tiene mucho contacto con el teatro y por lo tanto con la dramaturgia y la literatura. Y tengo una anécdota de cuando yo era muy pequeña, no me podía dormir sin que mi mamá me contara un cuento que ella se inventaba. Pero una noche ella estaba muy harta ya de contarme cuentos porque siempre tenía que inventarse historias o repetir pues cosas, sacárselas de la cabeza y me pidió que de favor ahora yo le contara un cuento a ella. Ese día me enojé un chingo, la verdad, porque a mí me gustaban los cuentos y cómo lo hacía mi mamá, pero me divertí mucho haciéndolo y a partir de ese momento todos los días comencé a escribir desde, desde que sé hacerlo, la verdad. Supe que podía en cierto sentido seguir haciéndolo o me motivó mucho que cuando tenía yo creo que unos 8, 10 años tal vez, gané un concurso de cuento infantil en la FENAL y me acuerdo mucho que me dieron un premio, me dieron dinero y libros y me sentí muy feliz y más porque muchas personas me dijeron, Ámbar, puedes ser una escritora, ¿no? Y creo que cuando eres pequeño escuchar el puedes ser una escritora o puedes ser artista te ayuda mucho a continuar haciéndolo y pues nunca le perdí el amor a contar o a hacer historias. ¿Tú cómo sientes o cómo percibes en tu entorno que es la relación con ese tipo de certezas, como el hecho de saber que puedes hacer algo, que puedes tener esa aprobación o, o sea, que tu trabajo es suficiente para poder meterlo a una convocatoria o participar de algo? O sea, ¿cómo lo percibes en tus amistades o tú misma cómo lo has vivido? Sí, la verdad es que es un tema muy cabrón, ¿no? Porque usualmente todos los escritores que conozco no están, pues no sienten que su obra sea suficiente. A mí también me pasa, creo que a todos nos pasa, pero en general las convocatorias y todo eso es una cuestión de azar. No sabes qué jurado te toque, no sabes bajo qué pues reglamentaciones escoge un texto, así que la única forma es hacer pequeñas comunidades donde se pueda compartir lo que haces y en algún momento mandar, porque es lo que se tiene que hacer, ¿no? Es casi como decía el, pues un golpeteo de dados no abolirá el azar, como decía Mallarmé, pero es enviar, enviar y enviar cosas. Pero creo que la relación de todos los poetas y escritores de mi generación con los que convivo es esa, solo nos juntamos y creamos pequeñas comunidades donde podamos compartir entre nosotros y ya lo que surge es bueno. Y bueno, tú estudias literatura, ¿no? O sea, ¿cómo se llama tu carrera? Deja que pase de camión sonoro. eh, sí, mi carrera es letras hispánicas. Y sientes que a partir de estar inscrita en un programa como de estudios literarios, digamos, esa seguridad de poder relacionarte con tu trabajo ha mejorado en algo o cómo se relaciona esta parte, esta decisión de querer ser escritora con el hecho de llevar una carrera eh, en literatura. Yo siento que a veces estudiar letras y querer ser escritor se repelen brutalmente porque en la carrera como tal no forma escritores y eso te lo repiten casi de martillazo durante toda la carrera. Creo que si en serio entras a una carrera ahí es porque te gustan los libros y punto, y como que queda dependiendo de cada escritor o cada artista utilizar las lecturas y lo que se le da en clase como herramienta para pues su carrera como escritor. Pero sí realmente se repelen comúnmente y más porque como siempre estás viendo teoría, como que te avasallas con qué está bien, qué está mal, qué es un cuento, qué no es un cuento, qué poesía está bien hecha, que la alta literatura, que la baja literatura. Entonces todo eso se mezcla y te termina abordando y casi aventándote muy cabrón cuando tú quieres escribir, ¿no? Porque eso te hace dudar más de lo que haces. Pero el punto es mantenerse en estos pequeños colectivos o en pequeñas comunidades que estén totalmente afuera de la academia, siempre es lo mejor. ¿Cómo ha sido para ti encontrar esas comunidades? O sea, entiendo entiendo lo que dices de cómo
es afortunado poder contar con esta como red de intercambio y así, pero, o sea, para ti, ¿cómo se ha dado o cómo has visto que puede procurarse el hecho de crear estos espacios o de encontrarlos o no sé, o sea, cómo es para ti darles lugar en tu vida, pues? Sí, ok, a ver. ¿Cómo le dirías a alguien que a lo mejor se siente un poco aislado o Ajá, aislada que puede darse esto, la ajá. vida, pues? Ay, es que siento que también es mucha suerte a veces encontrarte con ellos y sobre todo con algunos que tengan un buen ambiente, porque los memes sobre los talleres literarios que parecen peleas de espadas o cuchillos a veces es real, de hecho comúnmente es más real. Pero creo que cuando empiezas a hacer cosas, cuando empiezas a moverte, casi hasta el simple hecho de compartir algo que haces en redes sociales, en pararte a leer en un lugar, en manifestar aquello que haces en la calle, en los lugares, con las personas, te lleva en algún momento u otro con gente que se junta, con gente que hace, y a veces hasta tú terminas haciéndolos, ¿no? Yo me acuerdo que mi primer, podemos decir que taller, fue yo creo que en la primaria sin quererlo, porque a mí me encantaban las historias de terror, entonces yo siempre iba en el camión como que inventándome cosas terroríficas que me habían pasado en mi casa, ¿no? Así que no, y les voy a contar que jugué a la Ouija o que pasó esta cosa para que mis compañeritos se asusten. Entonces empezamos a hacer un club de terror donde nos poníamos, éramos un poco los inadaptados, ¿no? Porque ninguno quería jugar fútbol o esas cosas, abajo de una escalera, y yo les compartía las historias que me inventaba antes de ir a la escuela. Y de pronto ellos también lo empezaron a hacer. Yo me di cuenta que muchas de ellas también eran inventadas, ¿no? Que a veces algunas salían en libros de la SEP y las mezclaban con otras cosas. Luego surgió esta cosa de las creepypastas y también nos la compartíamos. Y en general empezó a generar cuentos de terror o historias de terror de boca en boca entre nosotros y nos divertíamos muchísimo, ¿no? Y fue una forma de compartir, de estar entre nosotros, de compartir vivencias y de hacer cosas desde muy morritos, ¿no? Y fue sin quererlo, pero tarde o temprano terminas juntándote con ese tipo de gente. Van a llegar, pero tienes que manifestar esas cosas. Hace poco salió tu libro Babel me cortó la lengua. ¿Crees que me podrías platicar un poco de dónde surgió esa idea o qué es Babel me cortó la lengua? ¿Cuál es la relación que tienes con el nombre? ¿Qué hay detrás de este libro? Claro. Babel me cortó la lengua es mi primer poemario que salió con la editorial Desde el Fuego. Es un poemario que estuvo encerrado entre las páginas de un Word y de mis libretas durante yo creo que unos 4 años. El otro día encontré un documento que se llamaba Babel me destrozó la lengua o Babel tiene mi lengua, o sea, diferentes versiones del poemario que ya está en físico. Es una idea que siempre tuve porque, como les dije antes, yo mayormente me gusta el cuento y me siento muy cómoda haciendo cuento, pero la poesía es para mí una voluntad que me mueve, me provoca y me encanta siempre, desde siempre. Pero nunca he estado o había estado enfrentándome a enseñarle a alguien mi poesía o haciéndola como más formalmente, como sí lo hacía con el cuento. Entonces, en ese rollo que tenía, yo pensé que mi lenguaje poético era una especie de lenguaje secreto, un lenguaje que ni siquiera yo podía encontrar porque no me sentía segura compartiendo esos versos. Entonces, para mí, el mito de Babel fue muy importante porque me encantan los mitos hebreos y me encanta la mitología. Y esta historia de una torre gigante que se construye para llegar a Dios, para hablar con Él y que Él los castiga haciendo que todos hablen diferentes idiomas, me parece muy fuerte porque quiere decir que les quita la vía de comunicación, ¿no? Les quita como una especie de palabra sagrada universal, una palabra sagrada que compartían todos, y para mí ese es el lenguaje poético, porque está en todos lados, está en todos nosotros, es una voluntad, es una fuerza, es diferente, y hay diversos idiomas y el lenguaje poético sigue teniendo una misma fuerza, ¿no? Entonces yo quise escoger a Babel por eso, porque me parecía como que la metáfora perfecta para hablar yo de cómo había perdido la poesía y quería encontrarla otra vez, cómo había perdido mi lenguaje. Pero esa idea fue transmutando y se fue haciendo la historia, una historia que es un poco onírica de
de una voz que se encuentra enfrente de Babel sin lengua y quiere recuperarla, pero en el camino se da cuenta de que Babel es una falsa y es una engañosa, porque en todo mi rollo de investigativo de los mitos hebreos descubrí que el primer nombre de Babel era el Etemenanki, que es como la verdadera primera gran torre más allá del mito católico. Entonces dije, claro, o sea, está este mito de Babel, pero tal vez mi lenguaje poético aún esté más oculto, aún sea más subterráneo, aún sea más callejero, más violento. Entonces me encantó esa idea, ¿no? Entonces ahí fue surgiendo como que toda la historia de Babel y pues todos esos poemas que tienen que ver con eso, con encontrar con algo que se ha perdido, que es una voluntad poética, que la voluntad poética habla del lenguaje, pero el lenguaje también revoluciona, radicaliza la realidad, también nos hace ver otras representaciones, otras intensidades, otras significaciones de las cosas. Entonces para mí es perfecto y el tema del lenguaje y la filosofía del lenguaje me mueve muchísimo y como que en base a todo eso se formuló Babel, me cortó la lengua. Ahorita que hablabas de como de esta violencia perdida, pues es como un motivo recurrente en tu poesía que mencionas como esta posibilidad de recuperar como esa violencia en tu lenguaje, Claro. en tu forma de escritura. ¿A qué te refieres un poco con ello? O sea, ¿qué es lo que se antepone al lenguaje violento? ¿Qué es lo que tú encuentras que hay, Sí. que hay y de qué manera puede surgir y qué es pues ese lenguaje violento? Claro, es muy difícil luego hablar ese tema, sobre todo en los contextos donde nos movemos nosotros, ¿no? De hecho, a veces cuando yo menciono violencia, ya sea en una clase o en una conversación casual, luego, pues se pone tenso el ambiente, ¿no? Porque la violencia es algo que nos sobrecoge y nos atraviesa a todos. Pero una vez tuve una clase con Sara Uribe, una escritora que tiene un gran poemario que se llama Antígona González, donde ella habla. Ella maneja mucho el periodismo y ella maneja mucho la palabra violencia, pero desde su connotación poética, porque ella dice, yo lo que quiero hacer es quitarle a la nota roja todo lo que tiene de violencia, de realismo, de esta cosa perturbadora y perversa que vemos todos los días, y quiero dársela a la poesía para que le quite el espacio liminal. Y quiero que sepan que una imagen poética es violenta, es aterradora, es lo que a veces conocemos como sublime, ¿no? Por ejemplo, la imagen de un huracán es una imagen violenta, la imagen de un avión cayéndose es una imagen violenta, la imagen de un hormiguero es una imagen violenta, y todas esas imágenes pueden estar en un poema o pueden ser parte de una imagen poética. Y el lenguaje, para mí, tiene que ser siempre violento porque estas imágenes rompen la cotidianidad, como que se interponen entre el uso común de cómo utilizamos las palabras, y eso es violento porque el lenguaje siempre tiene que ser así, tiene que provocar como que esta tensión para que todas las líneas de fuga provoquen al lector y nos provoquen a nosotros, ¿no? Porque la lectura, la poesía, el cuento para mí siempre tiene que ser una provocación hacia algo en todos los sentidos posibles, y para mí eso tiene que ver la violencia poética y me encanta por eso manejarla de esa forma. Ok. Sí, en este sentido como que es una idea que se contrapone a la normalidad, ¿no? Al tiempo cotidiano, por así decirlo. Sería como una manera de transgredir la realidad, por decirlo de algún modo, como de abrirla, de traer algo que no es de este mundo o hacer aparecer otros mundos acá. Bueno, me hace pensar un poco en eso, y también me estaba acordando de cómo pareciera que en tu poesía o en la forma en la que escribes, recurrentemente los versos toman como una forma de invocación, ¿no? Como de algo que está llamando a como a un mundo o a una sensibilidad que viene de otro lugar, ¿no? O sea, como algo escondido. También he escuchado mucho referente a esto, que se llega a relacionar tu escritura como con lo esotérico, con la brujería y cosas así. ¿Tú cómo tomas esto? ¿Cómo es para ti esta perspectiva? ¿Sientes que hay algo de eso en tu escritura o sientes que es algo que
que de alguna manera la atraviesa, pero no es tan protagónico, no te importa tanto? ¿Cómo lo vives esa parte? Claro que sí, me encanta, me encanta. Creo que es inseparable, bueno, eso es una opinión propia, vaya, pero es inseparable el lenguaje de la invocación y de lo... Ahí va a sonar muy hippie, pero lo que a veces se llama como magia o ese tipo de cosas, pero esto no lo digo yo, lo dice Alan Moore. Alan Moore tiene un texto que se llama Ángeles Fósiles, que cuando estaba como en la adolescencia, lo leí y me perturbó de muchas maneras, ¿no? Pues este gran artista de cómic y de historias menciona que para él el gran mago o los magos reales son los escritores y los artistas, porque mediante cierto tipo de símbolos, o sea, lenguajes, pueden llegar a modificar o mover, cambiar, perturbar, pervertir a las personas, ¿no? Y que ahí la magia funciona así, ¿no? Como esta transmutación de que alguien hace un hechizo y pues la otra persona se convierte en una rana, ¿no? Obviamente no sucede de esa forma, pero el lenguaje sí nos llega a transgredir. Ni siquiera en la literatura, en las palabras que nos decimos los unos a los otros, siempre, todos los días, ¿no? No por nada nos dicen siempre, ay, cuida tus palabras, ese tipo de cosas. Es porque el lenguaje transgrede y modifica a las otras personas. Somos humanos hechos seres de lenguaje, siempre. Pero bueno, yo siempre, no sé si es por la carrera que estudio, pero la verdad sí es una voluntad que me mueve mucho, cómo el lenguaje puede cambiarlo todo. Entonces me gusta mucho que siempre se me hable o se me invita a cosas que tengan que ver con brujería y esoterismo, porque sí es un tema que me gusta mucho en cuestión de temática, pero también en forma en cómo funciona el lenguaje, como esta codificación que es capaz de cambiar cosas, ¿no? De transmutar cosas. Al momento de escribir como algunos temas, ¿cómo sientes tu relación, por ejemplo, al escribir como desde ser mujer, como relacionado en esta escritura violenta también que mencionas, y con pues tus vivencias personales, ¿no? Claro. ¿Cómo lo relacionas? Para mí eso es muy importante porque esta violencia de la que hablo o esta violencia poética que me gusta sentirla, siento que no la comprende el hombre como la comprende un cuerpo femenino o una mujer, vaya, porque nosotras sangramos y eso a mí se me hace una cosa súper terrorífica, ¿no? Despertarte tan solo estas veces al mes y estar toda llena de sangre, relacionarte con tu cuerpo como esta cosa que de hormonas que todos te dicen que se inventa la histeria, que esta especie de locura, y para mí eso, el relacionarnos con nuestro cuerpo, el saber que de eso también dependen como que muchas jerarquías sociales que se nos imponen, este rollo de la belleza, todas esas cosas siento que nos sobrellenan y nos violentan todos los días, ¿no? Para mí era importante arrebatar esta violencia que se ejerce sobre nuestros cuerpos y ponerla de otra forma, ¿no? En Babel me cortó la lengua manejo mucho, por ejemplo, este mar que huele a menstruación, estas dos mujeres que en lugar de ser Adán y Eva son dos chicas probando de la manzana, probándose entre ellas, porque también el amor entre mujeres me parece algo precioso, pero también es un roce muy violento en todos los sentidos que se interpreten, ¿no? Y eso me encanta, esas imágenes se me hacen terribles, pero como el ángel terrible de un poeta que se llama Rilke, que él menciona, ¿no? Este ángel terrible que tiene que ver con el deseo y la belleza, pero no concebidas como de manera clásica, acá, bonita y ornamentada, sino algo que te ciega a la vista, algo demasiado poderoso como que para apresarlo. Y eso, yo siento que estas imágenes son totalmente femeninas en ese sentido, ¿no? Esa violencia es femenina. En otro poema que no está en Babel me cortó la lengua, sino que hago en mi taller, yo escribo, ¿no? Violencia es una mujer y sangra y le empiezo a describir como una especie de nueva deidad extraña que surge. Y es como que un rollo también muy esotérico, pero tiene que ver con estas imágenes. Ahorita, de hecho, que mencionabas de dónde viene lo de Babel me cortó la lengua, yo pensaba justo en eso, si esa lengua a recuperar es además de la lengua poética, puede ser como tu voz de mujer, ¿no? O sea, bueno, no sé, como desde ahí, pues, como cuáles son las voces a través de las cuales puedes hablar, cuál es como la historia con la que te puedes relacionar, cuáles son como esos antepasados que pueden darle sentido a tu voz hoy, ¿no?
sea, ¿tú sientes que una parte de la relación digamos, con Babel, como esta metáfora del conocimiento, podría llegar también a relacionarse con esa parte? Sí, totalmente, porque pues todo discurso está situado en un sujeto, ¿no? Y en este caso, esta voz poética soy yo como sujeto, soy Ámbar y no me puedo deshacer de este cuerpo ni de todo lo que he hecho y me ha pasado con este cuerpo. Entonces, esta búsqueda constante de mi voz poética también implica relaciones sociales y relaciones políticas dentro de donde me muevo. Y eso tiene que ver también con una búsqueda de quién soy yo, desde dónde me estoy plantando y de qué estoy hablando. Ahorita en una época que realmente sigue siendo difícil para las voces femeninas, porque o sea, a mí en la actualidad me ha tocado ir a unos talleres de los que no voy a volver nunca, donde mencionan que tengo a veces voz masculina o que busque esto, o esta separación de géneros que una quisiera no hacerlas, pero nos vemos obligadas a veces porque nos posicionan ahí. Entonces, como de, ok, entonces si nos posicionan ahí, mejor hay que arrebatar ese lugar, hay que, sí, quitarlo a este lenguaje dominante y hacer algo con él, ¿no? Está chido. Pues vamos para allá. Igual ahorita estaría chido que pudieras compartirnos algo de los poemas, ¿no? De tu libro. Claro. Chido. Sí, aquí tenemos 2 libros. Oye, sí, y ¿cómo se relaciona Babel me cortó la lengua con la infancia de los brujos, ¿eh? Sí, ¿no? Es muy gracioso porque increíblemente los dos fueron escritos, yo creo que en la misma temporada. Realmente es que no me gusta mencionarlo así, pero es que sí es una faceta mía como escritora, pero son cuentos y poemas que surgieron cuando yo estaba como que saliendo un poco ya de la adolescencia y me inmiscuí en la vida adulta. Y entonces también tiene que ver con una transformación en ese sentido. La infancia de los brujos pues trata voces infantiles que viven en circunstancias totalmente monstruosas, ¿no? Desde violaciones, desde desaparecidos, hasta asesinatos, y un mismo niño es victimario de eso, y estas voces a mí me interesan mucho porque crean monstruos, ¿no? Y esto se relaciona mucho con Babel porque esta búsqueda de algo que se perdió de esta voz poética también engendra un monstruo, pero es un monstruo terrible, como dije, esta belleza terrible, que igual como habla Rilke, son para mí niños brujos preciosos por más atormentados y por más abandonados que estén. Y también Babel termina con una línea así, ¿no? Que Babel se quede en mi lengua, yo tengo la violencia de las ratas, ver en la oscuridad y pensar que el sol es un mito. Son como imágenes muy recurrentes que tienen que ver con eso. A mí todo lo que tenga que ver con monstruos, con abandonados, con cosas tormentosas, con el terror, me parece... de ahí para mí nace la belleza, la verdadera belleza de las personas y de las cosas. También te quería preguntar cómo, bueno, no sé, me hizo pensar en eso hace rato que estabas hablando de los motivos que se vuelven importantes en tu escritura, y me preguntaba hasta qué punto ese cultivar tu obra, cultivar tu escritura, se ha tenido que convertir también en cultivar una forma de vida no hegemónica o cultivar una forma de vida que puede ser, pues, desde otras perspectivas tomadas como simple exotismo, ¿no? Sí. O algo así. O sea, ¿cómo ha sido para ti esa relación? Es totalmente divertida. Voy a culpar un poco a mi madre en este sentido. Todos los artistas tienen sus métodos, ¿no? Pues este es el mío, así, ajá. Pero mi mamá desde que estoy muy pequeña me dijo que si yo escogía ser escritora o manejar cualquier tipo de arte, de cierta forma me condenaba a vivir de cierta forma, ¿no? Ella lo decía más que nada porque es estar buscando convocatorias, es no tener un trabajo fijo, es estar chambeando constantemente, pero mi yo pequeña lo tomó claro, entonces si yo escojo ser artista, tengo que ser artista todo el tiempo, o si yo escojo ser escritora, debo serlo todo el tiempo. Hay un escritor del que ahorita no me acuerdo su nombre, pero que también en ese momento me llegó muy cabrón y dice, es que uno no es poeta solo cuando se siente escribir, sino tiene que serlo todo el tiempo porque es la manera en que miras las cosas y en la que conviertes las cosas. Entonces, esa forma o pues, estas reglas que yo me autoimpuse desde muy morrita, como que me fueron transgrediendo hasta la actualidad, y es como de, claro, tengo que hacer cada día o cada momento de mi vida como
literario, podemos decirlo. Es que suena muy romántico y todo, la neta es muy peligroso hacerlo, y tal vez me ayude mucho el ímpetu juvenil, pero es algo que me gusta hacer, ¿no? Me gusta ser extravagante por lo mismo, me gusta decir cosas por lo mismo, me gusta hacer ciertas cosas, tomar ciertas decisiones bajo esa reglamentación que me autoimpuse desde muy pequeña. ¿Tú crees que, digamos, cultivar la vida desde una singularidad como esa podría darse más allá de la obra? Claro, pues es cierto, de hacer la vida de cierta forma muy parecida a ella, ¿no? Tiene sus ventajas y sus desventajas, claro, pero a mí me ha funcionado también es que es una filosofía y es una manera de sentir, ¿no? De ser sensible todo el tiempo. Y tal vez yo lo digo de esta forma, pero es una manera muy humanista y muy sensible de vivir todo el tiempo. Tal vez te pueda transgredir, tal vez puedas llorar todo el tiempo, pero hay que saber vivir con ello, tampoco transgrediendo los límites de los demás, claro, ¿no? Pero sí es ser sensible, es vivir en intensidades, y creo que eso está bien, está chido. Sí. Y luego tú me saliste más o menos así. Y luego las galletas que van. Y luego dice, mira, ¿para qué tengo como muchas preguntas? Y esto es muy mucho. Sí, igual está chido si nos quieres compartir algunos de los poemas de Babel. Claro, Pero bueno. pero primero tengo que encontrar el libro, claro. Si no, yo también traigo uno. Ya lo encontré. Que guardo mi vida en mis mochilas. Ok. Voy a leer el primer fragmento de este viaje de la voz poética, que dice: mi rastro de sangre me llevó ante la diosa blanca. Debo encontrar lo que me han robado en la oscuridad cuando tenía los ojos vendados con estrellas. Caminaré ciega y me cortaré hasta encontrar una forma que se me parezca. ¿Mis palabras habrán salido con mi rostro? No tienen padre, solo yo y mi útero vocálico. Le pediré a la tormenta que me dé una pista. Babel no me dio ni rastro. ¿Dónde habrá ocultado mis símbolos? Debe ser bajo tierra, en la noche, debajo del árbol que sangra ámbar, cerca de flores podridas en una caravana fúnebre. Debe ser en una tierra con luna llena siempre. Solo así explicaría esta sensación de negro constante y los sonidos de aves nocturnas que cantan con los muertos que me siguen. Tomaré tu voz, niña. Cada que descanses bajo mis inalcanzables torres me volveré a derrumbar como el arcano. Cortaré tu lengua y la repartiré en cada tierra, agua, mar y pueblo desolado. En cada oscuridad te robaré por revelarte y decirme nueva, engañosa, espejo del pasado. Eres nueva, Babel. ¿No has escuchado de Babilonia? ¿No has visto a la primera torre con la que se imaginó tu estructura? Buscaré lo que me cortaste. Seguiré mi propio rastro de sangre. 2. Encontré un fragmento de mi nombre entre la tierra de un territorio destruido. Prendí en fuego las vocales solo para ver el humo. Solo un pedazo de lo que me has quitado y lo tragué hasta sentir cómo cortaba. Tu voz se destruyó como cristal impuro. He descubierto que mientras hablabas, Babel, me regalabas mi pasado. Las pistas de sangre me llevaron, como mapa profano, hasta mi nombre, en la cueva oscura donde me esperaba ella. 3. Me vio entre la noche invadir su territorio. Su rostro inexplorado preguntaba por qué. Es la libertad mi línea de fuga, la que me convierte en bestia ingobernable. Es mi búsqueda entre un mundo que no me pertenece y busco, sin embargo, conquistar, convertirlo en lo que he perdido. En ese rostro y esa voz que ya no pueblan más la tierra. En ese canto que ya no existe porque ha perdido su instrumento. Su rostro inexplorado preguntaba ¿por qué? Porque me atrapa la red de sonidos y formas y yo la canto con la intensidad de mis ojos de estrella. No dijo nada. Su mirada calentó mi cuerpo hasta desaparecer la oscuridad.
También, Ámbar, está esta onda de, o sea, ¿cómo vives esta parte de relacionarte con tu chamba, con tu trabajo, desde la temporalidad? Es decir, como me imagino que estos libros que estás publicando ahora, pues también están relacionados con un momento de tu vida muy específico y ese momento inevitablemente pues se va quedando desfasado de las ideas que tienes ahora, de las cosas que te interesan, de las cosas que te gustaría explorar. Ahorita, ¿qué es lo que te ha estado interesando o qué ideas estás explorando más? Sí, justo ahora lo que más me abarca y de lo que más me gusta hablar, o lo que estoy explorando, vaya, podría definirse en manera muy simple en la cuestión del territorio. En cuestión de cuento, por ejemplo, estoy intentando hacer una especie de proyecto que se llama Territorios de la Sangre, que tiene que ver con cómo un lugar, cómo sus calles, cómo las casas, cómo las personas y las cosas que se viven en ciertos lugares dejan de cierta forma fantasmas, ¿no? Y ahí me agarro del género del terror, pero desde el género de terror en una visión muy política, que en general el terror siempre es político y intenta hacerlo siempre, pero luego la gente no sabe eso, ¿no? Entonces estos fantasmas, por ejemplo, en un lugar como Guanajuato, que tiene túneles cristeros, que pasó, que el sinarquismo, que la guerra que punto específico de guerra de reforma, donde fue muy importante, cómo nosotros vivimos el día a día, cómo vamos a bares que en otro momento histórico fue otra cosa. Una vez me acuerdo que estaba en un antro y un amigo me dijo que aquí era una panadería y se podía ver el horno, ¿no? Cómo habitamos estos lugares y cómo esos fantasmas pueden llegar a provocarnos y a ejercer terror y a ejercer violencias. Eso en cuestión de narrativa, por ejemplo, es lo que estoy intentando abocarme. Y en cuestión poética es un poco lo mismo. Estoy en un proyecto que estoy trabajando ya desde hace tiempo que se llama Rituales para incendiar la casa y dejar polvo sobre la mesa, que tiene que ver con una imagen poética que me gusta mucho, que es la casa incendiándose y por qué decidimos incendiar una construcción o prender en llamas un territorio. Y para mí la casa no solo es una construcción, sino también tiene que ver con el cuerpo, con corporalidades, con sensaciones y con pues todo lo que tiene que ver con este fantasma que hablo, ¿no? Entonces estas casas que se incendian para mí son muy importantes ahora. Esta violencia política que por ejemplo se hace en Guanajuato con los Airbnbs, dejando habitantes sin vivienda, dejando rentas carísimas, que qué mejor, ¿no?, que incendiar una casa en la poesía, digo yo, ¿no? Y en la narrativa es para mí qué mejor que invocar demonios o fantasmas en una casa para bajarle la renta. Ese es el tipo de terror que ahorita estoy manejando, en el que me quiero involucrar, y sí me quiero involucrar mucho en Guanajuato porque vivo aquí y es mi territorio, ¿no? Entonces los intereses que tengo ahora tienen que ver con eso, y sobre todo eso es como de más con el cuerpo. Me gusta mucho hablar de imágenes como que muy grotescas, como los dientes, como la boca, como la lengua, como un deseo un poco perverso, pero es porque el cuerpo también es una casa que habitamos, ¿no? Y es ahí, no podemos deshacernos de ella, dependemos de esta casa se enferma, también esta casa tiene violencias, esta casa ama, esta casa se corrompe, esta casa tiene vicios. Entonces me gusta esta cuestión de territorios, espacios, casas, construcciones. Estos son mis exploraciones de ahora. ¿Y esto va surgiendo en ti como una obsesión orgánica, cotidiana, digamos? Me preguntaba hasta qué punto te ves en la necesidad de concretar estos intereses en una estructura más específica que de pronto te arroje un libro, no sé, un libro de cuentos, un poemario u otro tipo de imágenes, ¿no? O sea, claro. ¿Cómo es para ti como este momento, esta necesidad de que las cosas se concreten en proyectos? ¿Cómo lo llevas? Pues ojalá se concreten en proyectos, ¿no? Es como la finalidad de todo esto, pero más allá de ello, son cosas que solo surgen y de pronto, por ejemplo, surge un cuento, surge un poema y surge otro tras otro y te vas dando cuenta que son consecutivos, que van de la mano, porque se hicieron en un tiempo específico, en un espacio específico, justo ahora, ¿no? Y te vas dando cuenta, esto me lo dijo un profe mío, Iván Mata, un poeta,
que para él cada antología de cuentos surge así, ¿no? Un poema tras otro, y de pronto te das dando cuenta que un poemario es casi como un disco, es un CD que tiene sus temáticas, tiene su ritmo en específico. Ya ves que unas bandas que esta es época de experimentación, que esto es un poco más urbano, esto es un poco más, o sea, va cambiando de temáticas un CD, ¿no? Un disco. Para mí es igual concebir así un cuentario o un poemario. No es como pensar en el proyecto realizado para que se publique, para que... No, es solamente vas viendo cómo surge uno tras otro, ves que tienen una línea de unión, que una cronología, y te vas dando cuenta que realmente es un espacio concreto, una obsesión concreta en el momento. Yo también estaba así como que esperando la reacción. Allá arriba me tatuó. No me he dado cuenta que era ahí. Respecto a la pregunta de mi relación con el territorio de Guanajuato, pues tomaría sobre todo Guanajuato y León, que son los dos lugares donde pues he crecido y he vivido, he habitado. Principalmente mi relación con Guanajuato, así en específico, se divide en otras dos. Una es los lugares donde he vivido, con quienes he vivido, las calles que comparto, las experiencias y la historia, el contexto histórico que habita en ellas, ¿no? Siempre me ha gustado mucho, no soy fanática de la historia, pero me encanta como que ayudarme y agarrarme de ella para ver qué lugares caminamos, ¿no? Entonces por eso siempre estoy como que viendo las placas de los lugares, me encanta por eso luego visitar como que ya sean los cerros o casas deshabitadas, casas ocupadas por personas, y saber qué sucedió ahí, ¿no? Y ahí entra como que la otra relación de la que hablaba, que es conocer el territorio a partir de la gente con la que te relacionas, cómo ha vivido en él, qué ha hecho en él, qué ha vivido, en cuántos lugares ha estado, porque luego Guanajuato es muy chiquito y te das cuenta de que la mayoría frecuenta mismos lugares, pero en diferentes tiempos, en otros espacios, en otros contextos. Entonces como que toda esta maraña, esta telaraña que se va tejiendo, para mí es lo que simboliza un territorio, como que el pasado por abajo con sus fantasmas y cómo lo habitamos ahora. León, por ejemplo, que es donde crecí de infancia, me interesa muchísimo porque yo ahí frecuenté muchos foros de teatro de mis padres, que son casas antiquísimas, donde llegamos a ver como que reminiscencias cristeras a veces. Entonces para mí todas esas historias que se formaban, esos tesoros que sí se encuentran en las casas, estos túneles, me parecen de una importancia bien cabrona, porque pues llega la violencia actual en León y en Guanajuato, pero a la vez hay un pasado violento debajo de nosotros, y ahora cómo lo vivimos, ¿no? Cómo se hermanan o cómo se combaten esta violencia actual con esta violencia antigua. Pues para mí todo eso pone en juego un territorio. No es solamente un lugar, no es solamente pues una cartografía, es más que eso, ¿no? Implica como que todas estas relaciones, esta micropolítica que funciona. Entonces así es como en esta obsesión que tengo con los espacios, intento verlo. Sí, como que lo entiendo un poco como estar sensibles a los discursos que atraviesan pues el mundo material en el que nos movemos, ¿no? Claro. ¿Tú tienes algún tipo de forma o método en específico en el que tú recoges como estas impresiones? O sea, no sé, ¿hay alguna manera en la que te gusta como ir haciendo este levantamiento de sentidos o de cosas que encuentras? Sobre todo ser una chismosa, creo que eso es súper importante. Me gusta mucho ir a lugares y sobre todo, por ejemplo, estar sola y acercarme a gente o acercarme a historias, ¿no? Mis amigos sabrán que casi siempre a veces me están contando algo y yo hasta les digo, güey, te lo voy a robar, ¿no? Pero es porque me gusta coleccionar de las personas también esos momentos. Como les decía, territorio sí es lugar, pero también es cuerpo y también son estas personas, ¿no? También las habitamos, también nos habitan, también nos enseñan cosas. Entonces, como que el estar de chismosa para mí es eso, ¿no? Estar involucrada
en lo que yo como territorio hago en las personas, lo que las personas hacen en mí y lo que ya el territorio como tal, como materia, como lugar, también nos involucra y empieza esta dinámica. Ya, está chido eso. ¿Y hay algunos referentes en específico que tengas ahora, ya sean autoras o artistas, no sé, como escritoras o de cualquier ámbito que te estén influyendo mucho ahora? O no sé, como alguna obra en específico, o alguna película, algo que hayas visto, o varias, ¿no? O sea, Claro. como qué materiales pondrías ahorita como en juego a partir de lo que estamos hablando, ¿no? Sobre el territorio y todo eso. Pues en general millones, ¿no? Porque yo leo algo y a veces mi sentido crítico se desvanece y todo me encanta y todo me provoca cosas, ¿no? Pero sí tengo constantes, de eso sí me he dado cuenta, que, o sea, son autoras que su forma o su estética como que moldea mucho las cosas que hago. Una de ellas es, por ejemplo, muy actual, que es en la que estoy basando toda mi investigación, que es Mónica Ojeda. Ella la amo y me encanta su manera de abordar el deseo y la violencia y cómo repercute en territorio. Para ella es Ecuador, ¿no? Y me gusta mucho cómo lo hace. Y increíblemente autores muy, muy clásicos, pero que también me sobrellenan. Lo mencioné mucho hace rato a Rilke. Rilke para mí es muy importante en mi forma de ver una estética de la belleza terrible. Un poema gigante que me la paso haciendo referencias, que es La tierra baldía, de T.S. Eliot. Me encanta sobre todo porque es esta tierra que engendra muertos, es esta tierra donde camina la guerra. Eso para mí me revuelve y me provoca muchas cosas. Y esos son dos poemas que los leí una vez y como que no salen de mi mente, son imágenes que se me quedan clavadas y con las que yo de cierta forma las agarro, las intervengo, intento hacer las mías, ¿no? Porque para nada soy Eliot, para nada soy Rilke. De hecho hay unas cosas que ni siquiera posicionamientos de ellos como autores que no estoy para nada de acuerdo, pero su poema o ciertas imágenes como que repercutieron mucho en mí. Siento que a veces no escoges las cosas que te repercuten. Hace poco en la carrera, por ejemplo, vimos a Blanchot y para mí me marcó terriblemente el pedo del lenguaje como muerte o el nombramiento como muerte, y eso para mí también tiene que ver mucho con el quehacer del territorio, de las cosas que decidimos nombrar y cómo las hacemos. En general todo me repercute muy cabrón, pero sí siempre se quedan como que solo resquicios en mí y eso me gusta. Pues siento que a veces ni siquiera me acuerdo de los autores ni de cosas, pero es como ir haciendo un amasijo de referencias y no hablar de los autores, sino hacer que esas cosas hablen de ti a través de lo que dices y cómo las intervienes. Uh-huh. Sí, está chido eso. Ok. Vamos a ver qué queda. Hay uno que creo, hay un poema que es el que más se sale de Babel, me acuerdo la lengua. A ver, ya sé, tengo dos. Nada más que los encuentre, claro. Vergas Medistar, La Torre. Se llama 5, es parte de unos. La oscuridad es ámbar, fosilizada, inmóvil, silenciosa. Flotan ahí los insectos que olvidó la muerte. Es ámbar como una cucaracha sin alas. No es bella como las sombras o los gatos salvajes. La oscuridad es ámbar, 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 ámbar. Así lo dijo mi padre antes de morir con el cristal en la boca. Así lo dijo el espejo roto del baño que me vio llegar con el cuerpo lleno de sangre. Así lo dijo mi gato que muere porque lo dejé pelear en las calles. La oscuridad es ámbar, fosilizada, inmóvil, silenciosa. Quedan ahí las palabras que me sacaron con violencia de la boca. Caí del cielo creyéndome pájaro. Soy más una mariposa ciega. Y respecto a lo que hablábamos de las imágenes femeninas, este es un poema que me gusta mucho. Se llama La primera manzana. Bueno, en general ya no me gusta tanto, pero entre todos los que tengo me agrada. Te muerdo suave para no dañarte. Explota en mi lengua el dulzor abandonado del árbol. Chupo tu piel de Dios antigua y llegan las imágenes de la primera tierra. Las semillas me penetran y yo te devoro. Me excita sentir a la serpiente sobre mis hombros. Me llena de sangre el sentirnos observadas. Dios vigila cómo surge el primer verbo de mi boca. Qué chido. Yo tengo una pregunta.
Ahora que leíste ese poema, ¿cómo sientes la relación con tus textos después del tiempo? O sea, por ejemplo, en este que dices que ya como que Claro. no te gusta tanto, pero sí te agrada, ¿cómo es eso para ti? Oh, es muy interesante porque me acuerdo que alguna vez vi, y estoy segura de que fue Cortázar quien lo dijo, que daba una recomendación a escritores como de nunca publiques o nunca saques nada de tus textos hasta que estés seguro que no te vas a arrepentir, que no sé qué, y yo no estoy de acuerdo con él. Porque aunque ahora leo esto y lo hizo una Ámbar más pequeña, en otro tiempo y en otros contextos, yo la siento parte de mi hacer como escritora, o sea, ella también es parte de mí, ella también sintió cosas, dijo cosas y quiso hacerlas de esta forma, ¿no? Entonces, aunque hay algunas cosas que quitaría, que reformularía en esta hora, pues ya no puedo, ¿no? Porque ya no me pertenecen, son de esa época y ese tiempo. Pero me gusta verlas, ¿no? Por eso La infancia de los brujos también son cuentos que surgieron cuando yo era pues más chica, pero y aunque ahora tenga problemas con ellos, hay algunos que no me gusten, otros que sí, es otra voz mía, ¿no? Y esa también me gusta y me agrada y creo que tiene el derecho de estar ahí también y que yo la respete, ¿no? Entonces sí, yo no estoy de acuerdo con eso que dijo Cortázar, para nada. Creo que para mí, por ejemplo, lo que decías de volver a editar esto o volver a hacerlo, es parte del proceso y creo que yo siempre lo haré, o para mí es una creencia que tengo de todo ejercicio creativo. Todo ejercicio creativo es un proceso y no me acuerdo quién lo dice, no fui yo, pero la obra es a veces lo que sobra, ¿no? Esto como obra sobra de un proceso creativo, pero lo verdaderamente importante, donde se involucran todas las potencias, y todas las voluntades y absolutamente todo lo que pasa cuando se formula, es el proceso cuando la estás escribiendo, cuando lo estás reescribiendo, cuando se publica, tú sigues escribiendo y tal vez si yo agarro uno de estos poemas y digo, lo voy a tallerear, ni siquiera, o sea, no voy a poder hacerlo, va a surgir otra cosa, porque siempre es como si el lenguaje se fuera a multiplicar, ¿no? Se extiende y siempre surgen otras imágenes, porque ahora pues, soy otra persona, soy distinta, tengo otros conocimientos, otras sensibilidades y va a surgir otra cosa, pero sigue siendo parte de esto. Para mí todo es un proceso de un mismo lenguaje que está creciendo y se está moldando y está cambiando, porque no tendría ningún chiste si no se transformara, si no cambiara. Si se quedara ahí. Exacto. Simplemente como algo Qué fijo. Aburrido. Ajá. Sí. Sí, igual compártenos un último poema y igual podemos despedirnos. Ok. Mira cómo se divierten. Deja que los niños jueguen mientras nos acecha la guerra. Crecimos de forma rápida entre las cuatro paredes y nuestra ventana negra. No tuvimos tiempo de madurar con ternura. El miedo fue el único abono. Por eso los cielos nos quedan tan bajos y nuestra sangre hierve bajo cualquier sollozo. Deja que los niños jueguen mientras nos acecha la guerra. Queremos tantas vidas en pocos segundos y aborrecemos los silencios muertos. Queremos la vida, morimos por ella y por el ruido que hacen las ratas subiendo callejones. Cantar nuestras historias en las páginas muertas del futuro. Deja que los niños jueguen mientras nos acecha la guerra, que disfruten tranquilos los miligramos de sol. Sé que deseas comerlo, que caliente tu pecho, sé que quieres apagarlo de un pisotón y llorar por su rápida ausencia. Déjalo, déjalos. Ya nos adaptaremos a esta tierra, ya encontraremos otro anhelo. Primero debemos cavar hasta encontrar lo que perdimos, al menos un rastro. Seguiré las risas que iluminan la ventana negra y esa voz que me habla en sueños. Déjalo, déjalos. ¿De dónde vendrá esa voz? Chido, pues muchas gracias, Ámbar. Estuvo muy chido el paseo. Sí, me lo pasé muy bien.